A la mitad del estudio cayeron los pingüinos porque aquí están los friolentos y acá la calorada. ¿Cómo estás, Andrés? Renos, por favor, sí. Los renos, no pingüinos, sí. Sí, hace Con frío de este con la lado, naricita Qué bueno que roja. estás sentada de aquel lado. Ahorita o le transmito mi calor. Sí, por favor. Exacto, Sí, porfa, no, porfa. bueno, ya. Nos Sí, por faltan favor, los ya. guantes, la bufanda. Ya y llegarán todo. a mi edad, Sí. sobre todo tú, ya te veré. Así es. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, gracias. Buenos días, Ana. Me encanta Buenos días. tener la oportunidad o pensar que tengo la oportunidad de renovación. Que no me voy a morir siendo como soy ahorita, que todo puedo empeorar, ahí les va, Claro. o puedo mejorar. Así es, Eso tiene que ver con la renovación. claro. Y tiene que ver no solo con una gran oportunidad, como bien lo señalas, sino con una imperante responsabilidad. Porque somos para otros, ¿no? Así como venimos de otros, pues somos para otros. Y el tema de la renovación, pues es algo que también le debemos a los demás. Claro. Nos lo debemos a nosotros mismos, por supuesto. Y no hay que verlo como algo que se nos presenta como una opción, sino, como bien dices, como una oportunidad, pero asociada a esa responsabilidad. Porque también lo señalas con todo acierto, si no estamos mejorando, estamos empeorando. Amén del hecho de que no somos máquinas y de que nos atrofiamos cuando estamos recurrentemente haciendo lo mismo y funcionando o procediendo del mismo modo de manera habitual. El espíritu de renovación tiene que ver con la disposición a una nueva experiencia. Se suele decir que año nuevo, vida nueva. Y yo Es quisiera, la intención. es la intención. Y yo quisiera acotarlo más, es año nuevo, experiencia nueva. Claro. ¿No? Hay que plantearnos nuevas experiencias, sea porque nos dispongamos a algo nuevo y distinto, o sea porque nos dispongamos a mejorar la forma de hacer algo que ya hacemos y que es necesario que sigamos haciendo. Y que hay que aprovechar lo aprendido. Al final del día, durante este año, tuvimos experiencias que nos llevaron a tener nuevos conocimientos Así y algo es. de ahí podrá funcionarnos para continuar, mejorar o Sí, no cambiar. se trata de desechar todo, ¿no? No. Sino de quedarnos con las buenas experiencias y decir qué nuevas experiencias quiero tener Así o qué es. me falta por aprender. ¿Hay algún proceso que debamos seguir? Bueno, hay alguna como una línea? especie de guía siguiendo Guía, la naturaleza humana, ¿no? Las tres dimensiones que la constituyen son una buena forma de usar una referencia sobre qué mejorar o renovar, empezando por la dimensión corporal, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer nuevo respecto a mi cuerpo? Un nuevo régimen de ejercicio, asumir alimentación más balanceada, más sana, respiración, ¿no? Ejercicios de respiración para incrementar el nivel de oxigenación en la sangre. Ya estoy como Huitzilopochtli. Ya sé, el frío nos deja trabajar Sí, la lengua. sí, sí, uno se atraba con el frío, ¿no? Oxigenación. Oxigenación. Sí, básicamente. ¿no? Ahí está, ahí está. Y todo lo que tenga que ver con un incremento en el nivel de la energía o de la condición física, ¿no? Ok, Porque nuestro sí. cuerpo es el primero que paga las facturas de una vida de excesos, de una vida desordenada, de una vida intensa que muchas veces pues termina mal, justamente porque se afecta o el nivel de energía o el nivel de condición o hasta la enfermedad puede ser uno de los resultados. Y es algo que se ve, se puede notar. Así es. La segunda dimensión es la psicológica, la mental, emocional. Ahí Exacto. también podemos plantearnos cosas para renovarnos, desde plantearnos una nueva experiencia emocional. O sea, hay personas que ya se han vuelto de alguna manera adictas o se han acostumbrado a su, perdón por la expresión, jetona forma de ser. Getón, me sí. encantó, Sí. te la voy a copiar. Sí, Getona los forma Grinch de ahora ser. Pues sí, se los dirían Grinch ahorita en la temporada. ahorita que está- Pero No, no, notas así como, mira, el que está junto a la getona o Claro. junto al getón, ¿no? Tiene Sí, cara de es punto fuchi. de referencia. Sí. Pues sí, se Y la no pasa hace con mucho me caras. preguntaban, ¿cómo puedo renovarme en esa dimensión? Mira, fíjate muy bien cómo puedes empezar. Sonriendo. Sonriendo. ¿no? Sonriendo, claro. Es increíble el poder que tiene el que nos dispongamos a sonreír. Pero también más increíble aún que la gente no esté dispuesta a sonreír, prefiera el síndrome de la jeta, ¿no? Que hay veces el que de por la más que le sonrisa. sonrías a la vida y vayas por la calle sonriendo, hay quienes te topas que dices, de plano, no hay manera de que te contagie una sonrisa. Sí, No sí. tiene ganas de No habrá sonreír. correspondencia, eso es real, Sí. pero ya saliste ganando. Claro. Si te propones la sonrisa, el sentido del humor, la gratitud, es una excelente manera de renovarnos emocionalmente, porque es el antídoto natural a la queja, al lamento y a la mentada también, ¿no? También. En ese sentido,
es una gran opción para renovarnos. A nivel intelectual, que está dentro de la dimensión psicológica, pues definitivamente aprendiendo algo nuevo, aprendiendo un nuevo idioma, ¿no? Claro. Aprendiendo una nueva actividad, hay tanto que aprender respecto a la forma de experimentar la vida, que realmente es un desperdicio de tiempo el que no se destina a estar aprendiendo algo nuevo, algo distinto. Y ahora en la era de la información es hasta un pecado. Sí. Lo no tienes estar literalmente aprendiendo. a un clic para Así poder es. tener toda la información Pero que quieres y fíjate, aprender. Andrés, Sara, que me quedé con la idea anterior y sumada a esta, en la idea de los jetones o de soy de un genio espantoso, soy de mecha corta, y mucha gente te lo dice como con mucho orgullo. No, ya ves cómo soy, a mí que no me piquen. Yo digo, ay, pobrecito, pobre Claro, gente, porque si me de conoces, verdad... ¿para qué me invitas, no? Tantas Sí, frases que ya se han... pero parece que es un halago ser, Claro. ser enojón, gruñón, jetón. Ya ves cómo soy, pues pobrecito, que no seas así. Pues claro. Y por otro lado, también hay otras personas que creen saberlo todo, que no están dispuestos a aprender porque ¿Para van qué a si una yo ya clase, toman un diploma, ay, yo ya sabía esto. Como que ese síndrome Sí. del saberlo todo que también te impide crecer y te impide modificar reacciones. Fíjate que esos, ambos síndromes, Sí. ambos dos síndromes, Ya los inventamos, ¿verdad? Eh, el del jetón y el de no, saberlo bueno, todo. y el saberlo todo y el rudo, ¿no? El síndrome Sí. del rudo. Creo que se deben principalmente a confusiones, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el primer caso que mencionas, se confunde la rudeza con la fortaleza, ¿no? Claro. Y ahí pues, nos vamos por la vía fácil del mal carácter, ¿no? Del grito, del pretender imponer como queriendo reflejar una fortaleza de la que realmente se carece. Claro. Porque si se tuviese, pues entonces no haría falta claro. recurrir a esas formas y a esos formatos. Y a esas frases, ¿no? Como ya sabes, yo así soy, para que, Así es. que no me busquen porque me encuentran. Sí, es una, Dime es de una, qué es una presumes. confusión de Justo. términos. Sí. No es ser fuerte. Ser rudo no significa ser fuerte. Y el segundo, el de lo saberlo todo, confunde conocimiento con sabiduría, Sí. ¿no? Y tampoco es lo mismo. El tema de la sabiduría es mucho más profundo, mucho más vasto. Y el conocimiento pues es algo que se puede adquirir y muchas veces además la confusión va más allá, se puede dar en términos de opinión. No es lo mismo opinar que aseverar o que afirmar algo. Y entonces el que yo opine mucho sobre algo no necesariamente me hace más conocedor de la materia y mucho menos más sabio. Por supuesto. Entonces aquí hay que entender que el aprendizaje auténtico se da en un contexto justamente de humildad. ¿No? Diría Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y ese es el punto de partida. Claro. Y finalmente está la dimensión espiritual, que no podemos hacerla a un lado. La renovación respecto al espíritu tiene mucho que ver con la manera de plantearnos si nuestra jerarquía de valores, por ejemplo, está actualizada o hay que modificarla de acuerdo a nuevas realidades. Ok. Nuestra relación con Dios, si es que tenemos una o no, y que no hay que reducir a mera religiosidad. La religiosidad está bien, pero no es la esencia de la espiritualidad. La esencia de la espiritualidad está bien definida por tres virtudes que son fundamentales, como lo son la fe, la esperanza y el amor. Si uno se centra en la adquisición y desarrollo de esas tres virtudes, pues uno está haciéndose espiritual. Entonces, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo la voy a renovar? ¿Me voy a proponer algo nuevo, algo más exigente, algo más elevado? ¿Cómo está mi confianza? ¿Solo ser una persona estresada o solo ser una persona serena, que sabe que se puede apoyar en un orden superior de las cosas, en un ser superior? Y finalmente, ¿cómo estoy amando a los demás? ¿No? ¿Cómo están siendo mis relaciones? Otra gran área de renovación. Claro. ¿Cómo puedo mejorar mi manera de relacionarme con los demás? Y con eso tenemos para varios años, no Y solo que el de ahí- próximo. Exacto, y que de ahí, bueno, creo que las tres áreas que acabas de mencionar podrían basarse en una situación de humildad, básicamente, Así que es. nosotros como individuos tengamos esa certeza de sabernos que tenemos muchas áreas de oportunidad para mejorar en esos tres ámbitos y depende totalmente de la humildad. De ahí, cómo trabajarla. Bueno, fíjate que ahora que mencionas lo de la humildad, ahora me acordaba de esas palabras del gran Miguel de Cervantes Saavedra,
cuando afirmaba que ciertamente la humildad no es la virtud más importante, pero sin ella ninguna de las virtudes se puede jactar de serlo. Tal cual. Es la base, la ¿Sí? humildad, sí. Bueno, ¿y cómo empezar a construir la humildad? Pues hay dos ingredientes que son fundamentales. Primero, aceptar lo que no puedo cambiar. No está en mis manos. No está en mis manos. Y la segunda, desapegarme de todo, ¿no? Desapegarme de lo material, desapegarme, más difícil, la escala se va haciendo más difícil, de lo emocional. Uy. Y desapegarme de lo cognitivo. Y me han preguntado, ¿y eso qué significa, Andrés? Bueno, trascender mis sentimientos y mis pensamientos, Ok. ¿no? Como algo que tengo ahí, pero que no necesariamente es mío. Que te lo enseñaron o lo aprendiste de los papás o por Sí, repetición lo traes o de como herencia. una antena receptora, pues Sí. lo agarras del entorno, Claro. del ambiente, ¿no? ¿Vendrían ¿Y tú siendo las crees? ideas limitantes? Bueno, de la derivan mano? en el tiempo en una idea limitante, Ok. ¿no? Pero aquí estamos hablando de los pensamientos que en terapia cognitiva llaman automáticos, Ok. porque ni te das cuenta de ellos, pero están manteniendo tu diálogo interno Sí. Sí, con un están contenido tóxico, negativo, y los sentimientos, ¿no? Decir, bueno, es que yo me siento triste, ok, pues sigue con tu vida triste. Es que yo me siento frustrado, sigue con tu vida frustradamente. ¿Qué va pasando? Seguir acompañado de una emotividad negativa, termina permitiendo o haciendo posible que la trasciendas. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces he descrito las emociones negativas como una puesta a prueba ¿de qué? De tu capacidad de trascender, Totalmente. de la autotrascendencia. Y Sí. cuando finalmente te lanzas al ruedo de la trascendencia, todo empieza a acomodarse en tu vida. Pero hay que hacerlo propio, hacerlo nuestro, ese dolor, ese fastidio, ese cansancio, esa negatividad. Y tener la decir, disposición también. la disposición a abrazarla para poder Sí. luego soltarla. Hay gente que quiere soltarla sin haberla abrazado previamente. No, tienes que hacerlo tuyo primero Claro. para luego poderte liberar de eso. Pero no, andamos evasivos, ¿no? Andamos buscando formas de reprimir lo que no me gusta, de negarlo. Pero es lo más fácil de alguna forma, ¿no? Tapar el sol con un dedo y decir esto no me está pasando, o si me está pasando voy a hacer que no me pasa nada. Así es. Solo para descubrir con los años que eso lo único que provoca es que se acumule. Claro. con Porque el es tiempo. tapar Es una una bola de herida nieve. que está infectada por dentro, ¿no? Sí. Entonces adentro sigue haciendo su relajito las bacterias hasta que explota. Vamos a seguir platicando de este tema que me parece muy interesante regresando de la pausa, y me quedé pensando qué pasa con las personas que cada vez más hay o se dicen ser ateas cuando hablas de la fe, cuando hablas de creer en un ser superior. ¿En qué creen o cómo mejorar su espiritualidad si no creen en un ser superior? Ok. Sí, me parece Con muy bien. mucho Vamos a gusto. una pausa, regresamos. Muchos creen en ninguna persona superior, en ningún poder superior. Hablabas tú de espiritualidad, Sí. que no tiene que ver con religiosidad. Así es. Pero entonces, ¿cómo incrementar la fe, que también decías que era Bueno, lo importante? sí tiene que ver con religiosidad, pero no es la esencia, la religiosidad lo de único. la espiritualidad. Sí. Ahora, efectivamente, las personas que carecen de fe, pues por definición se tienen que apoyar en su fuerza interior, Sí. ¿no? Porque obviamente no están recurriendo a un orden superior en el que se puedan apoyar, Claro. sea en el ámbito de la sabiduría, sea en el ámbito de la fortaleza misma. Y entonces pues se ven de alguna manera obligados o destinados a confiar en sus propios recursos. Entonces la respuesta es qué pasa con ellos dependerá mucho justamente de cuántos recursos y el acceso que tengan a ellos disponen. Su propio trabajo personal. Su propio trabajo, su propio, ¿cómo podríamos decir? Su propio afán de sacar adelante las cosas. Y aquí hay una distinción muy importante. Yo creo que llegan o terminan teniendo la oportunidad o la posibilidad de llegar a la espiritualidad, porque no se puede imponer efectivamente, por dos vías. La vía de la desesperación, ¿no? Que es el famoso tocar fondo. Ajá. Me han tocado casos así, que cuando ya tocan fondo y ya no tienen ningún recurso personal al cual acceder, Justo. pues terminan teniendo una experiencia reveladora, casi o tal cual, y entonces se abren a esa conexión con Dios o a la idea al menos de Dios. Y la otra vía es cuando tienes rectitud de intención.
que a mí se me hace la más padre. Claro. Cuando tú, a pesar, por Te la cae razón el que 20, sea, de alguna manera. o vas generando, vas generando una apertura Ajá. que va haciendo posible que el 20 vaya cayendo, porque eres una persona recta, de buena voluntad, con una intención pura, limpia, y entonces digamos que te vas ganando el derecho a la conversión, si se le pudiera llamar así. Ok. Pero ambas vías no se dan de inmediato como el resultado de la conexión espiritual. Es algo que puede requerir años y puede que toda una vida, ¿no? Tengo muy presente el caso de Voltaire, uno de los grandes protagonistas de la Ilustración y la Revolución Francesa. Pues él se jactaba de su ateísmo, ¿no? Y resulta que en un proceso de agonía, pues suplicó la asistencia de un sacerdote, ¿no? Para que lo confesara. Y entonces, pues dijeron, hermano, pues órale, pues no, que muy ateo. Exacto. Y finalmente entró el sacerdote y lo confesaron. Se sanó. Pero luego dijo, no, bueno, era una broma, no lo decía en serio. Ah, bueno, pues qué chistosa broma, no sé qué. Vuelve a caer años después en un cuadro de agonía. Ajá. Y vuelve a pedir a gritos al sacerdote y ahora no se lo llevaron, ¿no? Y narran que fue una muerte espantosa. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Pues antes mejor, ¿no? Porque Claro. también mientras más tiempo pasas sin esa humildad, que es la que finalmente permite que se abra la ranura para que entre el 20, que por cierto, quienes no sepan de dónde viene esa frase, tú y yo sí lo sabemos, ¿no? De unos teléfonos antiquísimos que les echabas el 20 No le y hasta caía el que 20. no caía el 20 Hasta entonces no había no tono. había llamada. Así es. Pues no nos cae el 20 hasta que una gran cantidad de dolor o una gran cantidad de amor han sido resultado de nuestra forma de proceder y de procesar las cosas. Cada quien elige, ¿no? O sea, el tema de la buena voluntad, pues es el sendero más largo, más arduo, más cansado, pero es definitivamente el más profundo y el que generará esa conversión de una manera mucho más amigable. Pero pues la otra sigue siendo una opción, la Pues de el la fin justifica desesperación. los medios, de alguna manera no sería lo ideal el que llegaran a tocar Así es, fondo, o llegáramos sí. a tocar fondo, pero si la finalidad es conseguir el tener esta fe, el tener esta espiritualidad, pues bueno, creo que se estaría consiguiendo el objetivo. Sí, Claro. aunque el de la vía desastrosa no lo estaría persiguiendo como tal, ¿no? No. No, pero Porque ¿Te acuerdas de tocó aquella fondo. carta que escribió un soldado muerto en batalla que la encontraron en su No, chamarra a o ver. donde sea? cuenta. Cuento. Suéltalo. Sí, es un soldado que una noche antes de enfrentarse al enemigo en una guerra, creo que fue en Vietnam, le escribe a Dios y le dice, perdóname, pero es que pues, no te conocía porque me dijeron que no existes. ¿Sí No, nunca pero la está leíste? interesante, ¿eh? Está interesante, me dijeron que no existes y pues yo me creí que no existes, pero mañana nos enfrentamos y anoche vi tu cielo y entonces le cae el 20, ¿no? Claro. Y bueno, es larga, luego se las traigo porque por ahí la debo de tener, Sí. o si la buscan a lo mejor la encontramos en YouTube. Soldado muerto en batalla, creo que se debe de llamar. Y anoche vi tu cielo y pues entendí que esto no sería posible sin ti, etcétera, etcétera. Y resulta que guarda en la cazadora, se llama, de los, bueno, ¿cómo se llama? La chaqueta, la chamarra de los soldados. Van tapados. Y muere este soldado en batalla al día siguiente y ahí es encontrada la carta, ¿no? Entonces me dijeron que no existías y pues yo creí en lo que me dijeron. Sí. Ahora, hay países, hay comunidades que son ateos y que buscan la espiritualidad por otro lado, ¿no? Con música, con, no sé, igual pueden admirar un cielo, igual pueden, pero cada vez es más frecuente países enteros que gran parte de la población pues no creen en un ser superior. O al menos en un concepto particular de ese ser superior, ¿no? Pero me parece que si tienes un poco de sensatez existencial, terminas abriéndote a la posibilidad de creer en algo superior a ti. Claro. Se le llame como se le llame. ¿Por qué? Porque con un poco de humildad, una vez más, uno cae en la cuenta de que uno no es su propia creación, Claro. ¿no? Y entonces, el de dónde vengo, Claro, venimos de algo, de alguien, o así es, y de alguien que tiene la intención de crearnos y de mantenernos en la existencia. Entonces, necesariamente,
otra vez, sea por la vía del dolor, sea por la vía del amor, terminarás haciéndote cuestionamientos como el soldado. También me acuerdo que Napoleón Bonaparte se convirtió, ya en su destierro en la isla de Santa Elena, se convirtió después de contemplar horas las noches estrelladas, y en donde descubrió pues, que quien era capaz de crear un universo de esa naturaleza, pues tenía que ser necesariamente un ser muy poderoso y muy amoroso, decía él, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que se requiere es una dosis de buena voluntad para terminar abriéndote, si no a la experiencia, porque tampoco es tan accesible el tema de la experiencia, sí a la posibilidad de la existencia de un ser superior en el que te puedes apoyar. Y eso, bien lo decías, mejor hacerlo cuando te va bien, claro, que cuando ya estás en una situación crítica, en donde además, por la misma desesperación, pues puedes acabar en una total rebeldía, en una apostasía de todo lo que tenga que ver con lo divino. Porque también, lamentablemente, me han tocado casos en donde el resentimiento se acumula cuando empiezas a facturarle todo a Dios. No, porque claro, cuando uno empieza a sufrir tragedias o desgracias, o sea, quieres culpables, quieres responsables, exacto, pues Dios, ¿no? Y Dios creó entonces, las guerras y Dios creó, entonces sí es tan bueno porque hay niños que mueren. Sí, así es. exacto. Y entonces empieza ahí un precipicio tremendo que no suele acabar bien, ¿no? Entonces, por eso sí, una vez más, la humildad es la base del espíritu de renovación en todas las dimensiones, en la física, en la psicológica y en la espiritual, y hemos de plantearnos la relevancia y la importancia en nuestras vidas, pues de partir de esta premisa, dos premisas, ¿no? Uno, venimos de otros, somos para otros. Y dos, no somos nuestra propia creación. claro. Ambas premisas pueden ser más que suficientes si las reflexionamos para abrirnos con humildad a una responsabilidad y compromiso de renovarnos, por un lado, y por otro, de apoyarnos en una realidad superior a nosotros, le llamemos como le llamemos. Ahora, Exacto. ¿qué sugieres? ¿Por dónde empezamos? ¿Hacemos una especie de listado de, a ver, me está fallando más la parte física, psicológica, espiritual, en dónde estoy cojeando para ver en dónde hay que reforzar Trabajar. o en dónde hay que renovar, exacto, trabajar? Sí, yo creo que ahí un buen indicador es el dolor mismo, ¿no? Ahora sí que tendríamos que preguntarnos qué me duele físicamente, qué me duele emocionalmente, Sí. qué me duele intelectualmente. Y ser honestos. Y ser honestos. ¿Y qué me duele espiritualmente? Sí. El dolor es una de sus funciones, ya en alguna intervención lo platicábamos, es la de aprendizaje, ¿no? Es un indicador de que algo hay que corregirse, algo hay que cambiarse, algo hay que renovarse. Claro. Y entonces yo empezaría por papel y pluma en mano, preguntarme cuáles son las experiencias de dolor en mi vida y cuáles de esas pudieran estar requiriendo de mi parte algún tipo de renovación. ¿Estas experiencias de dolor se pueden ir a mucho tiempo atrás? Sí, sí. Porque pensaba alguien que trae el rencor a lo mejor desde niña, que sufrió, no sé, algún Sí. maltrato, entonces habrá que traerlo en nuestra lista. Bueno, es interesante, aunque también hay que decirlo, es muy desafiante. Yo soy de la idea de que empecemos por lo más reciente, Ok. ¿no? Ir limpiando Sí, de lo más cercano De a lo más presente Así a lejano. lejos, sí. Así es. Ok. Sí, porque además de que es más suave o Sí. menos rudo, intenso, progresivamente te va conectando de una manera más natural Claro. con el dolor y te va preparando para el siguiente descubrimiento o recuerdo de un dolor anterior. Sí. Pero cuando me quiero ir ya en un plan regresión a lo más primario de mi Sí, vida, sí. puede haber mucha tensión, mucha confusión y Y es más probable que lo sueltes en el camino. o que te inunde si Claro. te topas con todo y te desborde, ¿no? Sí, sí. Yo soy de la idea de que hay que ser más secuencial, ¿no? Respetar la ley de los procesos e irnos de adelante para atrás, ¿no? De lo más reciente hacia lo más antiguo. Porque también me parece que existen personas que justifican su presente por algo que pasó hace 40 años, ¿no? Entonces, yo no he logrado sentirme bien físicamente, no he logrado estar bien emocionalmente o psicológicamente porque tuve aquel trauma, porque algo Bueno, cuando y eso tenía sí lo 5 haces años. consciente. Hay cosas también inconscientes que por las mismas herencias, podríamos llamarlo así, de generación en generación, ya traes el rencor y el resentimiento de quién sabe
qué personalidad de tu pasado que en la actualidad pues te está trayendo este malestar espiritual, emocional. Sí, al final hay de dos tipos, el que tienes bien claro y ubicado porque fue un trauma, Sí. y el que no tienes muy claro, y entonces ahí sí conviene ir secuencialmente, como lo estamos planteando, Claro. buscándolo, ¿no? Por cierto, el perdón es un gran propósito de renovación, ¿no? Porque cuando estás dispuesta a perdonar a una persona o a un acontecimiento de tu pasado o a ti mismo, pues es la base de toda renovación. Claro. ¿no? Entonces yo lo pondría en esa lista de opciones. Sí. ¿no? Si Y me además, tengo que perdonar y a quién. Claro. Te da un estado de bienestar el perdonar, libera. maravilloso, te libera, Sí. duermes bien, es una maravilla el poder perdonar. Andrés Mares, muchas gracias por todas Hombre. estas reflexiones durante tantos años que llevamos juntos y tantos años que te escuchamos aquí en RTQ y tantos aprendizajes que tenemos de ti. Muchísimas gracias, te deseamos lo mejor para este Gracias. fin de año y para el Igualmente. próximo, bueno, doblemente. A renovarse. Muy bien, ya renovados. Nos vemos el próximo año ya renovados, primero Dios. Me parece bien, muy bien, muchas muchísimas gracias. felicidades. Gracias igualmente a ustedes. ¿Dónde te podemos lo encontrar? mejor. En info@andresmares.com. Ahí Excelente. estamos. Ahí estaremos Y en el entonces. programa al de reflexiones todos los miércoles a las 3 de la tarde en RTQ Radio. Me encanta oírte los miércoles a esa hora. 100.3. 100.3. Exactamente. Muchísimas gracias, Al Andrés. contrario, un abrazo. Muchas gracias y nosotros vamos a continuar. Ana Descalza nos dejó una capsulita grabada para